Aquí tenemos una pregunta, Juan. Vamos primero con esta, que dice, ¿cómo colaboramos desde afuera con la investigación? Se me ocurre hacer unos contactos aquí. Nos comenta Rescue Fitness. Bueno, o sea, colaborar con la investigación en Venezuela es un tema complejo porque pues no tenemos la posibilidad actualmente de, o sea, de poder hacer campo de una manera tranquila, ¿no? Por todo lo que sucede en el país. Pero estas diferentes actividades que hacemos, como ir a los museos, hacer las extensas revisiones que pueden ser de 2 y 3 meses revisando una colección, pues todo el apoyo que las personas nos puedan dar, pues, en lo posible es tratando de divulgar nuestro trabajo. Eso es lo más importante, de que todo el trabajo que se hace a temas de investigación y conservación que se pueda divulgar. Mientras más personas sepan las labores que se hacen de investigación en Venezuela, pues, los investigadores van a ser apoyados, ¿no? El tema de la investigación en Venezuela ha mermado muchísimo y hay trabajos sociológicos que desde el 99 el apoyo a la investigadora ha sido bastante nulo. Todo lo que hemos hecho alguna vez campo, sabemos que todas las actividades las tenemos que costear de nuestro bolsillo. Todas las salidas de campo, todas las revisiones, todos los diferentes y múltiples viajes que hemos hecho para poder fotografiar, tratar de investigar, tratar de tomar datos de cualquier especie, siempre de nuestro bolsillo, ¿no? Entonces, Ujú. la idea en lo posible es que se pueda colaborar con diferentes instituciones oficiales, que ya luego puedan aportarle o puedan darle una facilidad a este investigador que pueda hacer campo y que pueda hacer su trabajo de una manera tranquila, segura y con todos los hierros, porque hay que trabajar con todos los hierros, no se puede trabajar con las uñas. Nos hemos acostumbrado Ujú. por muchos años trabajar con las uñas, que todo el apoyo sea, o sea, muchas de las investigaciones no se toman en serio porque las personas lo están haciendo de manera propia. Y lo están haciendo de manera propia es porque la ciencia en Venezuela ha mermado muchísimo. Entonces, como la persona lo hace propio y no mediante una institución, porque la institución no le da apoyo ni le da dinero, ¿no? Entonces no se toma como algo serio. Entonces es importante que eso después va a pasar por un filtro. Al final, si la investigación no es seria, si la investigación no es contundente, hay árbitros en revistas, ¿entiendes? Entonces, sí, o sea, si al final es productiva, va a ser aceptada. Entonces, no se puede esperar que el investigador sea productivo para apoyarlo cuando se pueda hacer antes. Así es. Fíjate, Juan, por aquí está Alejandro Arteaga. No sé si conoces a Alejandro, él es de Claro, nuestro amigo de Tropical Herping. Te mandó saludos, dice, hola Juan Pablo, felicidades por tu trabajo. Consulta. Espero que Alejandro esté por ahí y nos vuelva o nos formule la pregunta en dado caso que tiene para ti, ¿no? claro. Ok, exactamente, aquí está. Fíjate. Aquí nos pregunta Alejandro, ¿has encontrado zonas de simpatría entre Botros atrox y Asper? ¿Tienes registros de hibridación? Interesante. O sea, las distribuciones en Venezuela con respecto a Atrox y a Asper, lo máximo que se puede lograr es una forma ligada a Atrox, que es Isabel, ¿no? Y esto sería al sur del lago de Maracaibo. Y el tema está que una zona como tal, en esa similitud de especies, no se ha trabajado porque es una zona donde hay guerrilla. El sur de la Sierra de Perijá hay muchísima guerrilla porque es una zona a nivel altitudinal un poco más baja para que la misma guerrilla tenga tránsito de un país a otro, ¿no? Eso es prácticamente al sur de Machiques. Entonces, al norte de Machiques podemos ver Botros Asper y al sur podemos ver Botros Isabelle, que viene siendo un integrante del complejo Atrox. Pero si hablamos de Botros Atrox sensu estricto con Botros Asper, no. En Venezuela no hay solapamiento de distribución en ambas especies. A nivel de hibridación, sí, he podido ver en lo que es Piedemonte Andino y en lo que es Parque Nacional Henri Pittier, Cordillera de la Costa, ¿no? Entre los 800 y 1000 metros, sí, y en Caracas también, podemos ver ejemplares que tienen similitud
a nivel fenotípico, o sea, de coloración y algunos patrones, con Botrop colombiensis y con Botrop venezuelensis. Pero bueno, ahí sabemos que hay cierta afinidad genética, pero no sabemos qué tan viables pueden ser estos híbridos, ¿no? He visto ejemplares que pues poseen una banda postocular bastante ancha, muy típica de Botrop venezuelensis, pero el patrón de coloración es muy típico de Botrop colombiensis, ¿no? Y sabiendo que Botrop colombiensis tiene una banda postocular bastante finita, muy fina, que eso es característico de la especie, ¿no? Hay patrones que sí se mantienen. Por ejemplo, patrones en Botrop bisabeles, las labiales muy marcadas. Eso no lo vas a ver en otro Botrops, porque al final ciertas marcaciones y ciertos patrones cefálicos también son muy distintivos. Pero volvemos a lo mismo, son características fenotípicas. Perfecto. Por aquí te coloco otra, Juan, que tenemos varias ahí para que no se queden sin respuesta. Se está trabajando a nivel de América Central y el sur con el complejo Botrytis-Schlegeli. Se incluyen. Sí, se está trabajando, pero de una manera bastante muy lenta, porque es que es un tema muy complejo, porque al final estás trabajando especies de distribuciones bastante amplias. Sabemos los Schlegelis que hay en Ecuador, sabemos los Schlegelis que hay en Colombia, y por supuesto los que están en Centroamérica. En mi opinión, y que ya lo he compartido con muchos amigos, sabemos que la población de Colombia es bastante compleja. De hecho, yo observo dos poblaciones en Colombia. Una de estas poblaciones colombianas es la población del Chocó, que es la población que observamos en Ecuador, y la otra población colombiana es una población endémica de Colombia, que es la que posiblemente, en caso, respondiendo a otra pregunta que vi por ahí, es muy probable que esa población colombiana no sea endémica de Colombia, o sea, que la tengamos en Venezuela. Lamentablemente, siguiendo patrones de vegetación a nivel altitudinal, ciertos rasgos que pues, nos indican que probablemente en el estado Táchira, Parque Nacional del Tamá, podamos ver Botrytis schlegeli. Sería ese schlegeli colombiano, que es un schlegeli de zonas altas, son ejemplares por lo general muy melánicos y que difieren muchísimo a la forma del Chocó, y que por supuesto no tiene nada que ver con lo que hemos Sí. estado. De hecho, no hace mucho recibí comentarios, creo que fue de César Barrio, que me comentó que esas poblaciones de Botrytis schlegeli como que van por vías incluso de diferenciaciones a nivel de especie. De Sí, que claro, que sin duda. que no serían el mismo Schlegel que hemos pensado toda la vida, pues. Sí, claro, es que de hecho no es Schlegel. Ahí es donde viene el tema, porque si lo hablamos a nivel de nomenclatura y hacemos un antecedente, un historial nomenclatural, sabemos que no es Schlegel. Sea lo que sea, no es Schlegel. Lo que vemos en Colombia, y que por supuesto difiere muchísimo lo que vemos en Ecuador. Por supuesto que nosotros nos encargamos de serpientes de Venezuela, pero al final esto es una serpiente cosmopolita que al final a nosotros nos interesa y que nos gusta muchísimo. Claro, Por supuesto queremos que esté en la lista de las serpientes de Venezuela, pero bueno, te puedo claro. contar lo que hasta ahora no se ha dado, pero yo creo que muchos estamos seguros que hay ese legal y en Venezuela. El tema está en Ujú. una localidad que es muy complicada por el tema de la guerrilla. Así es. Juan, ¿te interesa hacer ese estudio genético en una universidad en Portugal? Pregunta Rescue Fitness. Bueno, sería interesante, por supuesto, tratar de esclarecer el tema de complejo Atrox. Sería cuestión de parámetros, ver cómo se trabaja, ver qué se puede hacer, cómo puede apoyar y por supuesto los lineamientos legales acá en Venezuela con el acceso a los recursos genéticos, porque eso es algo que también nos imposibilita mucho, ¿no? Estamos viendo algunas mejoras con temas ambientales acá en Venezuela a nivel legal. Hemos visto ciertos aspectos que quieren como facilitar los estudios porque saben que no se está haciendo ciencia. Entonces sería cosa de tocar el tema con esto de la genética para exportar estos tejidos y que se puedan trabajar de una manera legal, porque luego publicas y bueno, luego te agarran y te buscan
porque al final, ¿qué hiciste con estos datos genéticos y sacaste material genético venezolano? No sé, es bastante complejo, pero sí, sería interesante poder lograrlo porque en Venezuela no se hace. O sea, si cuál apoyo a nivel genético, poder esclarecer este complejo. Sí, fíjate, aquí Alejandro nos preguntó también, dice, gracias por la respuesta, Juan. Otra pregunta, ¿has encontrado diferencias de color de la cola me imagino que debe ser de Atrox y los demás del género, ¿no? Del, Vemos como coloración, sabemos que la coloración siempre va a variar por diferentes zonas y volvemos a lo que comentamos en el primer live. Sabemos que estas poblaciones, yo las estoy sectorizando por bioregiones. Entonces, cuando vemos las poblaciones de, de el norte de Venezuela, en específico hablando de Isabel o de esta forma Atrox, vemos lo que es el tema de Colinas Lara Falcón y sur del lago, vemos que por lo general todos esos ejemplares cuando son juveniles neonatos tienen la cola amarilla, pero cuando vemos los del piedemonte andino tienen la cola roja, aunque es una de las pocas diferencias que podemos decir que se notan, porque a nivel de escamación mantienen un patrón bastante lineal, o sea, hay una pequeña divergencia entre la población del sur del lago y la población del piedemonte andino, que por supuesto estamos viendo muchos años de separación pues, por la cadena de los Andes. Ujú. Fíjate, Juan, yo quería hacerte una pregunta aquí a nivel personal. Desde hace muchos años, tocando nuevamente el tema de Schlegel, hemos visto que se ha precisamente referenciado para Venezuela, ¿no? Esta primera referencia la hace nuestro amigo el doctor Montilla, que muchas veces hemos tocado el tema y muchas veces yo he dicho, wow, mira, si en tantos años no ha vuelto a ver, o sea, no ha vuelto a salir a la luz un registro, ¿verdad? Este, ¿qué opinas tú? ¿Si estaría en Venezuela, no estaría en Venezuela? Y bueno, y si es que se llama Schlegel, porque ahora con lo que precisamente tú comentas está un poquito más complicada la cosa, ¿no? Sí, o sea, ¿te imaginas ahorita ir a Táchira? ¿Te imaginas ir ahorita a Táchira? No sé. Ok, tenemos un freeze en la conexión. Ok, ahora sí. Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, señor. Buenísimo. Sí, ahorita, bueno, te imaginarás, ir a Táchira a hacer campo es una locura. Recuerdo que, bueno, allá tenemos un buen amigo, Andrés Chacón, biólogo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y pues otro amigo, Andrés Orellana, que pues entomólogo, especialista en mariposas, un crack, y pues ese campo en el Tamá en dos oportunidades. Pero fueron salidas de un solo día porque, bueno, estaba de paso revisando los ejemplares que tenían en su laboratorio, ¿no? Ejemplares de Botrops ya preservados. Y de verdad que la localidad es increíble. La localidad es algo alucinante. Y tú dices, ya, este cotono es muy diferente a lo que hemos visto. Es algo muy diferente. Algo que no puedes ver en el occidente ni en el norte de Venezuela. Y porque, bueno, ya estás viendo zonas montañosas andinas de mucha altitud, ¿no? Y es que por eso precisamente ves estos registros de Schlegel a 3.000 metros, a 2.800 metros. O sea, es alto, pero Es alto. todavía sigue siendo bosque montano, ¿no? Y que bueno, los bichos se adaptan súper bien. Y de verdad que es súper guerrero para estar a esa altitud. Y es que también por eso es que no se ven, ¿no? Yo considero que sí, es muy probable, viendo todos estos patrones de vegetación, geográficos, y además que también hay que ver otras especies. O sea, hay que ver otras especies que se distribuyen de manera similar. Y cuando ves que estos ejemplares también están en Venezuela y están en Colombia, o sea, esta especie, sin duda alguna, es muy probable que esté en Venezuela. Yo creo que sí. Y sería este supuesto Schlegel, que al final no es Schlegel, de zonas altas. Perfecto. Fíjate, por aquí nos preguntó el señor Ildemaro,
Hildebrando Arangú. ¿Cuál es el estatus de Crotalus maricele? Bueno, en un principio, y disculpa que me adelante yo todavía lo tengo dentro de ese complejo de Durissus. O sea, sería Crotalus Durissus maricele en realidad. Pero adelante, Juan Pablo, cuéntanos. Sí, bueno, igual, Crotalus durizos es un complejo de especies. Al final estamos hablando que es que Venezuela, o sea, la geomorfología de todo el país es bastante compleja y la historia a nivel de geológica de Venezuela es muy compleja. Y eso, por supuesto, genera especiaciones. En su momento generó posibilidad para que especies del sur invadieran al norte y de Centroamérica también bajaran y todo. Y que, bueno, por supuesto, estamos en una zona de cohesión y de mucha interacción entre especies. Y es donde viene el tema de los prótalus. O sea, fíjense que o sea, tú ves el norte, o sea, ves Norteamérica, ves la cantidad de especies que tienen, porque bueno, el Crotalus fue filtrando hasta dejar una gotica que es Crotalus durizum en Sudamérica. Entonces, claro, este Crotalus durizum pasó solo, dijo, bueno, aquí tengo, o esta forma llamada durizum pasó solo a Sudamérica y dijo, bueno, tengo todo esto para mí y voy a especiarme. Pero lamentablemente en Crotalus ha entrado muchísimo el tema de las subespecies. Ha entrado muchísimo el tema de las subespecies porque saben que es muy complejo. Yo siempre lo he dicho, el tema de colocar subespecies es la posibilidad de no lograr solucionar un tema de complejo de especies. O sea, yo en particular no estoy pues muy de acuerdo con el tema de subespecie o con el concepto de subespecie, pero bueno, eso por supuesto queda de cada quien y es lo que nos enseña o lo que nosotros hemos podido aprender. Entonces, claro, con durizos en Venezuela es complejo porque fíjate, tú en los llanos en los llanos de Apure puedes ver Crotalus durizum, cumanensis. En los llanos de Guárico ves Pifanorum. Y en los llanos de Monagas ves B grande. ¿Existe una barrera ecológica? No existe barrera ecológica. Al final son llanos que uno tiene 200 metros de altura y el otro llano tiene 50 metros de altura. Sí. A nivel de vegetación bastante parecida. Algunas zonas un poquito más inundadas, otras no tanto, pero no existe una barrera geográfica. Pero cuando comparamos los bichos a nivel de lepidosis, que mientras hacía el trabajo de los otros me daba así como que, bueno, ya que estamos aquí, vamos a comparar 4 ejemplares de Cumanensis, 4 de Epifanorum y 4 de B grande. Y para refrescar también un poquito, porque puro otro. Sí, claro, es poco. Veía, y hay diferencias a nivel de escamación. Tú Claro. dices, qué loco, o sea, qué interesante que al final estos bichos no tienen una barrera geográfica y los bichos se dividen así como que, bueno, tú dale para allá, yo me quedo aquí y tú dale para allá. Y de verdad que en las poblaciones están. Y eso también hay que entenderlo, que no necesariamente tienen que existir unos Andes para que separen una especie de otra. Puede haber pequeñas poblaciones pues que se mantienen en ese nicho ecológico y funciona bastante bien. Y Sí, lo hace grande. Tú vas al sí. sur de Monaga y ves grande. El tema de Maricele es un tema bastante complejo porque al final es muy probable que las distintas formas del complejo Durissus en Sudamérica sean por poblaciones o relictos poblacionales. Por ejemplo, si ves Maricele, ese es el bolsón árido de Lagunilla. Me parece bien. Si ves Pifanorum, ves el Parque Nacional Aguaro Guariquito y ves unas zonas muy diferentes a las que ves en Uracoa, al sur de Monagas. Entonces ves como pequeñas poblaciones. Si haces un mapeo de todos estos bichos, vas a ver poblaciones en cada una de estas especies. Por supuesto, ya Cumanensis es un bicho mucho más amplio, pero igual a todo eso hay que hacerle genética y el doctor Wolfgang Guster se lo estaba haciendo, pero no. Y si a eso le sumas Caruachi, Sí, bueno, eso sí ya, digo, siempre lo he dicho, no sé si es porque le he sí, dedicado mucho al tema de Botrops, pero claro. lo veo muchísimo más complejo el tema de Durizum, muchísimo. Sí, fíjate que uno de los que trató de hacer algo con este complejo de especies fue Christian Newman, que él estuvo en el terrario del Parque del Este un tiempo y él en una conversación personal que tuve con él dentro de su español alemanizado, él me dijo, yo precisamente revisé crótalos de prácticamente de todo el país.
y precisamente tomamos tejido, no sé qué estudio, realmente no recuerdo en aquel momento que habían hecho, pero lo que había analizado a nivel local, a nivel local, él decía que prácticamente todo entraba dentro del complejo Urizu. Y fíjate que lo que tú comentas también es muy cierto. O sea, por ejemplo, en mi opinión personal como herpeto aficionado, es que si bien a nivel de, vamos a decir que no, en realidad no es muy, no tiene mucho peso, pero uno siempre trata como de que también de tener cierta congruencia, ¿no? Por ejemplo, a nivel de coloración, a nivel de patrones, a nivel incluso de morfología, ¿verdad? Yo veo bien aislado a B. grandis que el resto de los crótalos en Venezuela, ¿no? Entonces, por lo menos en lo que a mí respecta, yo considero que Crotalus vegrandis sí sería una especie plena, pero eso es una opinión personal, obviamente, ¿no? Sí, bueno, Y es el, que posee muchísimos aspectos, bien sea, yo creo que hasta fisiológico, sí, ecológico, aspecto, por supuesto, geográfico, de distribución, ¿no? Y seguramente a nivel alimentación, a nivel de ecología, porque si comparamos el tipo de presa, o sea, hace un estudio de contenido estomacal de los ejemplares en las localidades de Uracoa, no van a ser los mismos de los diferentes crótalos. La localidad es bastante interesante y basta que llegas a la localidad, los puedes observar, pero antes no los ves. Entonces es interesante que estas especies están en pequeñas poblaciones, porque realmente son pequeñas poblaciones. Por supuesto, de sí. grandes, eh, en mi opinión, hay como que un triángulo ahí de mucha afinidad genética entre Pifanorum, carhuachi y B. grandis, porque al final todos estos son bichos a márgenes del Orinoco, Ujú. bichos que son pequeños, Son aunque, pequeños, sí. aunque hay ejemplares de carhuachi que son grandes. Entonces, claro, o sea, si quieres volverte loco, métete en el tema de los complejos de Durizo. Por eso mucha gente dice, no, qué loco, el tema de complejo Atrox. No, o sea, realmente es fácil, porque hay que meterse dentro del complejo para saber que es fácil. Pero el Ujú. tema de complejo de Durizo, medio se ha hurgado un poco dentro del complejo y es demasiado complicado poder determinar netamente a nivel de coloración y lepidosis y definir una especie Ujú. sin hacerle genética. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es muy importante que todos lo sepan. Cuando empezaron los estudios genéticos, o sea, no eran los mismos estudios genéticos que se están haciendo ahorita. Ya hay ahorita estudios genéticos muchísimo más específicos. Y ojalá y por Y que de hecho los están integrando con la parte de la epidosis también. claro, es que no se puede dejar, estás hablando de la morfología y la morfometría de un animal. O sea, no puedes dejar lo que tanto ha dado la herpetología, que son esos aspectos de la epidosis, de anatomía, para luego quedarte solo con el ADN. Y el ADN ha mejorado de una manera brutal, pero considero que todavía en este tema de complejos de especies, el ADN mitocondrial que se está haciendo ahorita todavía no es tan profundo como para poder definir. No, necesitamos como que profundizar un poco más. Hace 20, 30 años, 40 años, por supuesto que esto que estamos hablando no estaba ni pensado. Y en su Claro. momento, y en su momento, estos datos que estamos viendo ahorita seguramente iban a esclarecer cualquier cantidad de dudas. Pero ahora Ujú. que estamos en este mundo ya de mucha ciencia, sabemos que se puede profundizar un poco más y hay Así que es. ciencia y esperar hasta poder solucionar este tema de los complejos de las especies. Ujú. Fíjate, por aquí nos comenta el pana Kenny Ure, que ha estado haciendo unos lives bien interesantes. Y salud. Nos dice, en el Parque Nacional de Inira, Bosque Nublado, encontramos potros a 3.200 metros aproximadamente. Eso es bastante alto. Bastante, sí. De hecho, habría que ver ese registro. Tengo un registro, yo creo que lo máximo son 2.890 casi 2.900 metros, y sería interesante ver ese ejemplar de 3.200 metros, pero sí conozco esa población de Dinira, es una población que colinda con Dinira Telepaima y Yacambú, ¿no? Bueno, que Ujú. todo eso era parte de un corredor en su momento, y que bueno, es zona de oso frontino.
y yo sé que Kenny lo vio porque estaba trabajando con osos, y pues siempre Ujú. quedamos. Se fue del país, pero sabemos que en algún momento se puede hacer campo cuando todo esto pase y que la situación mejore. Esas poblaciones de Dinira son muy interesantes, están muy ligadas a otros venezuelenses, pero en mi opinión, y como lo he hablado con muchos amigos, eso hay que estudiarlo a fondo. O sea, la Claro, población de lo que es la Sierra de Portuguesa hay que estudiarla. claro. Sí, ¿no? Y que obviamente por eso es que lo interesante siempre de este tema es que no, nada es estático, todo puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Claro, Fíjate, es que así es por la ciencia, aquí, es así es dinámica. la ciencia, sí. Fíjate, aquí nos comenta también otra persona, Crotalus a más de 1500 metros en Aragua, cerca de la colonia Tovar. ¿Qué puedes añadir a esa adaptación? Además, supermelánicas. Sí, es muy común ver, o sea, hay que tener en cuenta que los Altos Mirandinos es una especie de macizo. Los Altos Mirandinos pues comienzan desde el Valle de Caracas y terminan en el Parque Nacional Henri Pittier, colindando Parque Nacional Macarao, Parque Nacional Henri Pittier, lo que son los límites de Aragua, lo que son los límites de Miranda, ¿no? Y Vargas. Eso es como una especie de macizo, es un bloque, ¿no? Y en ese bloque habita Crotalus urizus cumanensis en zonas muy altas. Lo que pasa es que muchas de estas localidades han sido degradadas y ha posibilitado pues la incursión de estos ejemplares o de estas poblaciones a lugares que ahora son mucho más cálidos, pero en su momento no lo eran. En su momento era más difícil que estas especies de zonas bajas o estas especies de zonas mucho más tropicales pues se adaptaran. También sabemos que sí, es muy probable que estas poblaciones también estén ahí desde hace muchísimos miles de años. Ujú, Y lo que podemos acotar es que sí, o sea, muchas de las poblaciones de zonas altas son melánicos, hay una mejor absorción de los rayos UV, sabemos que son adaptaciones que los ejemplares cada organismo va a generar. Lo más interesante de esta población de Crotalus a zonas altas en los Altos Mirandinos son sus propiedades a nivel de veneno, que son ok, sí poseen una neurotoxina bastante pues, típica del género Crotalus, pero poseen propiedades hemorrágicas bastante interesantes y que bueno, ya lo hemos ujú, comentado y que por ahí vi a César Regifo, que bueno, ujú. es un crack en esa área y que nos puede dar una cátedra con el tema de veneno, porque al final es eso, o sea, eso también son datos interesantes, que no todo es ecología, no todo es complejo de especies, el tema de venenos también nos muestra mucho y nos habla mucho cómo es la evolución de la serpiente. Así es, sí. Sí, de hecho cuando tuvimos la conversación con el doctor Rengifo, precisamente una de las cosas que comentábamos es que el mismo Crotalus durizos cumanensis que de repente ordeñaste en el oriente, vas a Caricuao y lo que consigues es otra cosa diferente a nivel de venenos, ¿no? Entonces, Yo recuerdo que es- es- hablando con nuestro pana Juan Carlos López Johnson, él nos comentaba que en su momento los que trabajaban venenos pensaban tratar de identificar y diferenciar a las especies por el veneno. Y después se dieron cuenta que era una locura. Después se dieron cuenta ujú, que los venenos cambiaban por color, cambiaban en un montón de aspectos. Y que bueno, al final eso también va ligado a muchísimos factores ambientales, a factores de sí, alimentación, factores de temperatura, hasta el mismo factor del ecotono o del microhábitat donde habita. Entonces es complicado. Por ejemplo, hay dendrobátidos que se alimentan de hormigas y estos dendrobátidos son tóxicos, pero hay otros que se alimentan de termitas y son menos tóxicos. O sea, todo va ligado también en un tema de alimentación. Pero sí, es un tema muy interesante, el tema de los venenos, que sí. aunque no hemos asistido yo creo que a todas las actividades que se han hecho con veneno, pues por supuesto trabajamos serpientes venenosas, es un tema muy interesante. Sí, de hecho, una de las cosas que te quería comentar con respecto a Botrops es que en una conversación hace un tiempo ya con la doctora Marlene en el Centro de Investigaciones Científicas de ahí de la UCB, en aquel momento yo lo estaba visitando y ella me para, ¿no? Y me dice, Luis, tú no sabes lo que nos ha pasado. Y yo, doctora Marlene, cuénteme, ¿cómo está, y broma y tal? Mira, encontramos en Botros colombiensis
neurotoxinas. Qué increíble. Encontramos propiedades neurotóxicas en el veneno de Botrytis colombiensis. Entonces, ¿qué nos indica? Manejarlo Que con ahora de otra manera. Bueno, es broma, pero al final todo eso se maneja de una manera igual con mucha cautela y con bastante profesionalismo. Y sí, tiene lógica, o sea, porque al final no, el ser humano siempre ha catalogado todo y ha querido que todo esté organizado y ordenado como él considera. Dice, ok, las neurotoxinas para estos bichos, la hemotoxina para estos bichos y ya, y no, sencillamente, o sea, es un complejo fisiológico que sucede dentro de ese animal que al final nosotros todavía desconocemos. O sea, todo lo que es la química del veneno, la producción del veneno, todavía, ok, tenemos ciertos conocimientos, están expuestos, pero todavía eso es un tema muy complejo que hay que profundizar más, así como también lo hay que hacer con la genética. así es. Sí, no, no, y que hay adaptaciones que de repente vamos a poder presenciar y otras que no, porque esto precisamente a nivel evolutivo tarda mucho tiempo. Bueno, fíjate, con el tema de venenos también es interesante que se tenga en cuenta que cuál es la función. Hay que ir a lo básico. ¿Cuál es la función? Ok, alimentarse y defenderse. Sabemos que el ejemplares de zonas secas, sabemos que ejemplares de zonas donde la posibilidad de presas es bastante escasa, tienes que tener un veneno muy potente para que ese animal, pues, o sea, lo muerdas y no se vaya. O sea, no se vaya a cientos de metros y luego lo deprede un rapaz u otra serpiente, cualquier otro depredador. Ujú. Necesita un veneno efectivo. Y por lo general, en las zonas más secas, las neurotoxinas hacen presencia. Y en las zonas más húmedas, pues no hacen presencia tantas pues, las neurotoxinas. Entonces es muy probable de que en ejemplares con un veneno, a grosso modo, hemotóxico, eh, puedas conseguir ciertas neurotoxinas porque estos animales habitan en zonas donde las presas escasean. Así es. Fíjate, nos comenta que una persona, especialmente con especies de diferentes regiones, utilizan antídotos sin tomar en cuenta que a pesar de ser la misma especie puede ser distinta. Lo que pasa es que, bueno, no sé, ¿quieres contestar esto, Juan, por favor? Sí, bueno, así como de manera de resumen, el tema del antiveneno no es un antiveneno que se hace por especies. Por Ujú. suerte, pues en Venezuela el tema de los antivenenos es un tema bastante eh, desarrollado, un tema que se ha trabajado de manera muy profesional y se ha hecho a cabalidad y además que yo he tenido la oportunidad de ir 3 veces a Costa Rica, de estar en el Instituto Clodomiro Picado, que es un instituto, o sea, súper renombrado. No he tenido posibilidad de ir a institutos en Brasil, pero tenemos amigos que están en Brasil y pues todos están de acuerdo de que la calidad del antiveneno que se produce en Venezuela es de una calidad brutal. De hecho, Clodomiro Picado le compra veneno, o en su momento le compró veneno a Biotecfar en Facultad de Farmacia de la UCB en Caracas, y en su momento también querían hacer algunas pruebas y algunas alianzas, porque saben la calidad, tú no te vas a aliar, o sea, no vas a Sí. hacer algo que hace un producto mediocre, sencillamente lo hace porque la antivenina que se produce aquí en Venezuela es de extrema calidad. Entonces, cuando comparamos Sí, la cantidad todo. de accidentes ofídicos con la cantidad de muertes, de verdad que es una eficacia muy, muy interesante. Hizo un Ujú. trabajo que se hizo, o sea, por favor, ha sido brutal. Entonces, claro, en el tema de los antivenenos, por supuesto que hay un pool de venenos que no solo es de una sola especie. Además que dentro de los botrops sabemos que sí es un complejo de especies, pero al final cuando analizas el veneno de diferentes ejemplares de botrops en Venezuela, mantienen una dinámica muy típica del género. Ya una cosa es que comparen Crotalus con Botrops, ahí eso ya es otro tema, ¿no? Pero Claro. cuando en el pool de veneno colocas todo lo que tienes a disposición, por supuesto que el tema de la quesis ya es algo más complejo por mantener la especie, porque los Ujú. son por lo general en zonas muy remotas, y que bueno, en algunas localidades sí también hay prevalencia de accidentes con la quesis, ha funcionado.
O sea, el polivalente ha funcionado. Ya cuando hablamos de temas de accidentes con micrurus, con corales, ahí es donde viene el problema. Así es, así es, ¿no? Y que precisamente para complementar eso, eh, esta conversación sobre antivenenos la tenemos nuevamente pendiente con el doctor Rengifo que está por ahí, que nos colocó. Pienso que si se llega a cotejar fenotípica genética y composición del veneno de esas especies, se podría ver ciertos patrones. Ya habíamos hecho un primer live Al final con todo, precisamente con el doctor Rengifo y quiero hacer precisamente otro con él que está pendiente, que él mismo nos dio la, eh, la flecha, como quien dice, para llevar este tema, ¿no? Fíjate, ahí estoy compartiendo algunas fotos, Juan Pablo. Aquí estás tú precisamente revisando estos bichos, ¿verdad? sí, es en Rancho Grande. Y en Rancho Grande. Y otra de las cosas las personas han valorado mucho de ti es precisamente tanto tu fotografía de ambientes, porque tiene que solamente los buenos fotógrafos pueden registrar, y también que has llevado mucho de esta educación a comunidades como las que vemos ahí, ¿no? A comunidades indígenas, que has tenido precisamente esa tarea autoimpuesta de llevar precisamente ese conocimiento, ¿no? Sí, bueno, trabajar con comunidades indígenas y el tema de las serpientes es algo fascinante, ¿no? Porque, o sea, yo creo que tú aprendes más de lo que ellos puedan aprender o que se dejan enseñar, porque ellos tienen, pues, a nivel cultural, son muy arraigados y no va a llegar un loco que agarra las mapanares y que supuestamente está, no sé, está cruzado, tiene algún pacto con las serpientes a enseñarme de que no las debo matar, ¿no? Ellos van a seguir matando a las serpientes, Ujú, pero hay que verlo de un punto de vista también antropológico. El tema de los indígenas, ellos han convivido con estos animales por muchísimos años, y pues bueno, hay que entender que al final ellos tienen una vida y que tienen sus viviendas y serpiente que ingrese en su zona la van a matar. Pero ellos tampoco es que van a la selva a tratar de eliminar todo reptil que vea o todo escama que vea la van a eliminar. Entonces, por ahí ujú. también es interesante. Hay indígenas hoy en día, pues con este tema de la tecnología, bueno, que algunos tienen teléfono, que algunos van a Puerto Ayacucho, por ejemplo, eso es en Autana. En esa oportunidad vimos un Botros atrox y vimos un Micrurus empriqui. De hecho, un registro bastante interesante porque es un Micrurus, una serpiente de coral que no se ve pues comúnmente, ese que está ahí en la fotografía. Una serpiente altamente venenosa y que trabajamos con mucho cuidado, pues se logró fotografiar de mil y un maneras. Y ese ejemplar que también sale, pues aparece en la otra fotografía, es un Micrurus natereri, ambos de la localidad de Raudal de Ceguera, en Autana, Amazonas. Ujú. En este tipo de salidas de campo deben ser más multidisciplinarias, porque con una posibilidad de investigación real, si puedes ir con personas que trabajen el veneno, puedes ir colectando estas especies, puedes ir fotografiando, registrando, geoposicionando y extrayendo veneno para llevarte ese veneno a hacer estudios, ¿no? Por supuesto que se pueden conseguir cosas muy interesantes con el tema de veneno, también pues cura de enfermedades y un montón de cosas. Trabajar con las comunidades es muy agradable, de hecho así comenzó mi conexión con las comunidades pues de tratar de ir a investigar también temas antropológicos ligados con la fauna silvestre. O sea, saber dónde se oculta un jaguar, saber ver y los caminos. O sea, es algo muy complejo que no solo son las serpientes. Ellos también te dicen, ok, muy bonita la serpiente, yo sé que no la debo matar, pero la voy a matar. Ven para mostrarte otro animal. Entonces, igual, Ujú. siempre vas a interactuar con ellos y de verdad que se agradece muchísimo. Además que toda la cosmología indígena con el tema de la serpiente es muy profunda. En Venezuela, de verdad que es muy profunda.
y eso también nos nutre. Así es. Fíjate, Ahora sí, ok, estoy compartiendo varias fotos, más que todo por cuestiones de tiempo para que podamos ir abarcando varias cositas. Tú hiciste durante algún tiempo fue con César Barrio, tuviste la oportunidad de participar en este programa que él tenía y también con la gente de IBT que eran precisamente. la conexión está fallando, pero bueno, sí logré escuchar lo que me comentaste. Bueno, ese fue como que el primer Sí, programa de televisión y para nosotros fue bastante nuevo. Parece que tenemos problemas con la conexión. Pues, bueno, ahorita no sé qué está sucediendo, pero bueno, eh, que nos avisen todos si se ve y se escucha bien para proseguir. sí, hay un problemita en conexión. Yo te puedo escuchar, pero la imagen tuya ¿Cómo? yo te puedo escuchar, pero no puedo verte, o sea, está congelada tu imagen, ¿no? Pero te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, sí, la posibilidad de hacer ese programa de televisión con César fue genial, porque bueno, yo frecuentaba muchísimo Mérida y recuerdo que fui al estudio, pues nos vimos, conversamos, hablamos de diferentes trabajos y pues me comentó que pues si quería, que él sabe que yo con el tema de las cámaras y eso no me daba, pero bueno, necesitamos a alguien y quién más que tú para hacer un programa sobre serpientes, ¿no? Entonces, bueno, accedí, vimos más o menos cómo era todo el tema, era recorrer algunas partes de Venezuela para el programa, y fue genial porque se hizo con Capivara Films y pues todavía se sigue pasando por Conciencia TV. A veces algunos amigos, familiares, me dicen, conchale, mira, te vi por allá y tal. Y fue genial, pues fue una experiencia bastante linda porque pues se puede hacer como por primera vez un programa de televisión muy educativo, bastante interesante, para nada profundo, algo muy básico. Y luego se hizo una parte de un programa con la revista Río Verde, un programa que Ujú. se estaba haciendo o se estaba mostrando por Globovisión con la amiga Karen Brewer, que fue un capítulo sobre la anaconda, ¿no? Eso se pues, aparecía por Globovisión y también fue una labor bastante única. Buenísimo. Mira, Juan, tenemos otra pregunta por acá que no había visto. Dice, Juan, ¿qué podrías indicar en torno a poblaciones de bótrops del sur del Orinoco? Ok, poblaciones de botrops. Pues bueno, desde el río Caribe hasta Cerro La Neblina al sur de Amazonas, de verdad que no hay mucha variación a nivel de lepidosis con los botrops, los mapanares, ¿no? Por supuesto que a nivel de coloración sí, vas a ver muchísima coloración porque estás hablando o sea, prácticamente la mitad de Venezuela. El 55% del territorio venezolano es sur del país, o sea, si anexamos el delta, y ahí tienes tres bioregiones. Y por supuesto que en esas tres bioregiones vas a ver una diferencia a nivel fenotípico y es muy común que, bueno, veas en Amazonas una mapanare, veas en Canaima otra mapanare y veas en el Delta otra mapanare y te parezcan que son muy diferentes, pero al final todo eso es otro Atrox sensu estricto y el mismo ejemplar que se puede ver en, no sé, en Ecuador, en Brasil, en Perú. Perfecto. Más arriba nos había preguntado también otra persona
Dejo la pregunta así como de, bueno, ¿y los portidiums? ¿Qué podemos conversar de los portidiums? Bueno, con los Portidion es un tema, no es tan complejo, es un tema que necesita revisión. Lo más complejo es pues la población de la isla de Margarita y los registros que hay en coche, de la misma forma, pues que es lo que nosotros llamamos Portidium aspergis humani, y que bueno, a nivel de coloración y morfología, pues sí, son mucho más grandes que algunas poblaciones de rango costero, que viene siendo Rosei, pero ya hay algunas poblaciones de Rosei que sí son muchísimo más interesantes, poblaciones de zonas altas, poblaciones en Trujillo, en zonas bajas de Trujillo y zonas altas de Trujillo. De hecho, donde existe una mayor variación a nivel cromática de Portidium es en el estado de Trujillo. Hay ejemplares totalmente amarillos en zonas bajas de Trujillo y ejemplares muy rojos en zonas altas a 2000 metros. Eso es otro, no te puedo decir que es un complejo de especies como tal, es sencillamente, en mi opinión, es una especie, sencillamente Portium lasbergi, que hay que estudiarla bien y diferenciar. Por supuesto, eso ya es mucho más fácil, muchísimo más fácil que otros y mucho más fácil que Crotalus. Habría que hacer